de este curso, en donde hoy vamos a ejecutar y ver cómo se implementa una regresión lineal sobre los documentos que hemos estado analizando. Entonces, en primer lugar, bueno, presentarles R. Este es un software libre en donde tenemos cuatro zonas del programa, donde esta zona que está tiritando el puntero es donde se escriben los scripts que son un poquito más largos. Aquí abajo tenemos la consola en donde uno puede ejecutar scripts que son de rápida ejecución y en general de una línea, y puede hacer cosas como ver variables o ver otras cosas. De ahí lo vamos a ir explicando cuando ya tengamos material en la zona de objetos. Y esta zona de objetos es claramente este de la derecha arriba, en donde dice que ahora está vacío porque por supuesto no hemos hecho nada. Pero aquí se van a ir guardando los objetos que uno les vaya asignando valores, como un data frame, un vector, una lista, una constante, etcétera. Y por último, tenemos esta ventana derecha inferior, en donde podemos ver que tenemos varias pestañas, en donde la primera, y quizá por donde hay que empezar, es la pestaña de archivos, en donde uno puede navegar por su computador. Y lo importante aquí es siempre irse donde uno tiene su material. Por ejemplo, para nosotros que es optimización 2, ir a la clase que es scripts, y en este caso nosotros vamos a ver módulos lineales y vamos a hacer una regresión lineal. Aquí claramente ustedes van a tener algo vacío, vamos a crear este script de R que tengo aquí yo, pero sí vamos a tener disponible este CSV o CSV, que es donde están almacenados los datos. Entonces, en esta carpeta, que es nuestra carpeta de trabajo, a nosotros nos interesa establecer esa carpeta como directorio predeterminado y como directorio inicial o raíz. Entonces, para eso, nosotros navegamos hasta esa carpeta que nosotros deseamos, le damos clic a más y luego lo establecemos como directorio de trabajo. Entonces, si uno hace clic ahí, nos va a aparecer una línea de comando acá, donde dice set working directory, que es el WD, y la ruta que uno está trabajando. Si uno quisiera pasar eso, pero arriba claramente lo copia y lo pega acá porque va a ser muy útil, y eso nos va a permitir trabajar de forma relativa, pero a esa carpeta como forma de raíz. Entonces, cuando uno hace eso, puede ejecutar comandos y evitarse escribir toda esta ruta completa cada vez que uno quiera ejecutar o guardar algún archivo. Y siempre va a guardar sobre eso como inicial. Entonces, en ese sentido, como estamos trabajando en esta ruta que es relativa, a nosotros nos interesa ver ahora ya, primero, siempre es conveniente cargar las librerías, que para nuestro caso las vamos a cargar con la palabra require, en donde nosotros vamos a utilizar el tidyverse, y también como queremos hacer ciertos test estadísticos, estos corresponden al LM-test. En caso de que no los tengan instalados, recuerden que acá uno puede hacer install.packages y entre comillas debe poner el paquete que uno desea instalar. ¿Ya? En este caso yo lo voy a comentar porque no quiero que se ejecute, dado que yo ya lo tengo instalado. Entonces, siempre así. Se instala, claramente se instala, que es hacer esto, por ejemplo. Y en mi caso, como yo lo tengo instalado, yo no lo quiero instalar, pero a ustedes no les va a salir ese anuncio y va a comenzar a instalar. Una vez instalado, se requiere cargar. Claramente vemos aquí que se está cargando. Es importante ver que claramente ustedes no ven cómo yo estoy ejecutando los comandos, pero en mi shortcut yo estoy en mis teclas abreviadas, accesos directos. Yo lo uso con un control y un enter para ejecutar la línea respectiva. Si no, nos pararíamos en la línea y pondríamos aquí run. Entonces, run lo que hace es ejecutar línea a línea. ¿Ok? Entonces, lo mismo ahora con el LMTest, y es lo mismo ponerlo a la izquierda o a la derecha, es lo mismo para R, que es muy inteligente. Entonces, tenemos esos dos, y ahora queremos cargar los datos. Si queremos cargar los datos, vamos a utilizar este read y un CSV, que es lo que nosotros queremos considerar. Y como ya estamos trabajando sobre esta ruta,
solamente debemos considerar el nombre del archivo. En este caso puede ser siempre recordar que no hay diferencia entre entre la doble comilla y el apóstrofe o comilla simple. Entonces nuestro archivo se llama salary.data.csv. Y si hacemos esto, nos va a cargar acá abajo en la consola mi archivo de datos. Está leyendo. Pero lo que a nosotros nos importa es asignarle. Si nosotros le asignamos un objeto, ese objeto que se llama data va a aparecer aquí a la derecha. Si hacemos clic sobre ese objeto, vamos a tener este objeto que lee claramente en formato de tabla nuestros datos. Una vez cargados los datos, a nosotros nos interesaría ver cómo se comportan estas variables. Primero, vamos a usar una librería que es la base, y si graficamos estas variables, nos va a arrojar esta raya, este gráfico de dispersión. Pero lo que yo quiero enseñarles es cómo hacer esto con el ggplot, porque es una librería de alto performance para hacer gráficos y es muy customizable, en donde vamos a ver que podemos personalizar mucho esta cosa. Entonces, primero, vamos a introducir un concepto que es este objeto, el asterisco y un mayor estricto asterisco, que se llama pipe. Este pipe lo que hace es ordenar de cierta manera esta cosa. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera data y aquí pusiera un summary, lo que le estaría diciendo a este pipe es que este objeto lo ponga aquí dentro. Sería hacer eso. Pero como queremos hacerlo de forma ordenada y pulcra, nosotros podemos hacer eso. Y es el mismo resultado. Pero eso es lo que hace este pipe. Poner el objeto de la izquierda dentro de la función de la derecha. ¿Ok? Entonces, en este sentido, nosotros queremos usar el ggplot. Vamos a hacerlo de esta forma, ggplot. Y ggplot lo que hace es utilizar un concepto de capas. Entonces, vamos a generar una capa sobre otra. Es decir, podemos hacer varios calcos en distintas hojas y poner estas hojas transparentes del calco una sobre la otra. Y eso es el concepto de capa. Entonces, vamos a abrir un objeto siempre ggplot y después nos interesa a nosotros ver qué queremos hacer. Yo quiero hacer un gráfico de dispersión, por lo tanto, este geom es capa, este geom, ¿okay? La geometría que vamos a utilizar. Y siempre este empieza con un AES, porque nosotros queremos hacerlo bonito y que cambien los colores. Por lo tanto, este AES, que significa aesthetic, significa la forma, claramente el inglés, ¿cierto? Cómo queremos que se vea nuestra capa. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a utilizar que en el eje X vamos a graficar los años de experiencia, experience, versus los Y, que va a ser el salario. ¿Ok? Pero además, bueno, vamos a comenzar con este gráfico aquí de forma básica. Y vemos acá que tenemos este gráfico que es muy distinto y un poquito claramente más bonito que el anterior. Entonces, podemos ver este gráfico acá, que va a aparecer en la pestaña Plots, en donde si le damos un zoom, podemos ver que acá se nos abre una nueva pestaña para ver esto. ¿Claro? Entonces, vemos el mismo gráfico pero con otro aesthetic. Claro, que es un poco más presentable y más bonito. Por otro lado, lo que uno puede hacer es sumarle otra cosa y cambiarle ese aspecto con capa gris. Y hay muchos temas aquí. Por ejemplo, si uno pone theme y el BW, que es el black and white, puede cambiarle la apariencia a este gráfico. Y ahí hay muchas páginas donde uno puede ver cómo cambiar la apariencia a ggplot. ¿Ok? Pero eso es lo importante para nosotros. Aún más, podríamos agregar el nombre de la observación. Y el nombre de la observación va a ser otorgado por un text, una geometría texto, en donde queremos otorgarle que aparezca los números del 1 hasta el número de filas que tenga esta data. Entonces eso nos va a dibujar un 1, y si vemos que n row del data es 30, que es justamente las 30 observaciones que tenemos acá, entonces vamos a poner del 1 al 30, pero ahora lo importante es dónde. Esto se logra con, bueno, en realidad es el mismo concepto de acá,
claramente, porque estas son las coordenadas, pero esto, en lugar de dibujar un puntito, va a escribir la observación, el número de la observación que le corresponde. Y vamos a ejecutar esto. Entonces, cuando uno ejecuta eso, vemos que claramente el texto aparece eh, traslapado o superpuesto con los puntos. Por lo tanto, eso es lo que uno no quiere, porque si no, no tiene sentido. Entonces, fuera de esto, lo que uno va a hacer es ponerle un ajuste vertical de menos 0.5, que uno puede ir jugando con eso, pero puede ir haciéndolo. Y vemos que ahora ya no están traslapándose. Es decir, donde estaba le dije, mira, ¿sabes qué? Córrete un poquito más para arriba, verticalmente. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante acá. Y podemos lograr este gráfico, en donde vemos que hay nubes de puntos en ciertos lugares. Y claramente vemos que hay una relación completamente lineal entre estos dos variables. Entonces, posteriormente, como uno no quiere ir guardando, si uno quisiera guardar esta imagen en su escritorio, le daría aquí a Export y quiere guardarlo como imagen o como PDF, en general como imagen. Aquí podría elegir el formato, el nombre del gráfico, el aspecto, ¿cierto? Ancho o alto, mantener el ratio y otras cosas. Y ponerle guardar. Y claramente dónde, porque aquí es el directorio. Si se fijan, este directorio es el que pusimos acá arriba, que es nuestro directorio raíz. Pero como uno no quiere hacer esas cosas a mano, existe el comando ggSave, en donde esto guarda el último gráfico realizado, si es que no se le indica lo contrario. Y yo quiero que se llame salario, por ejemplo, salario, y quiero que lo exporte en PNG. Y además quiero que tenga un tamaño de 4 de ancho y 4 de alto. Y quiero que esta cosa estén en pulgadas. Entonces aquí podríamos poner centímetros, pulgadas, etc. Entonces, acá. Si damos clic aquí, se nos va a guardar un archivo que se llama salario.png y es lo que nosotros podemos aquí. Yo claramente lo había guardado con otro nombre, pero para ejemplo, vamos a verlo aquí, que es salario.png y vemos nuestro gráfico. ¿Okay? Y se va a guardar en nuestra carpeta. Eso es súper importante. Entonces, si seguimos con esto, claramente eso es para análisis exploratorio, lo que tenemos que hacer ahora es, lo vimos visualmente, pero ahora qué pasa si sacamos el coeficiente de Pearson de estos datos. Entonces, usamos el comando core y le decimos, ¿sabes qué? Quiero el coeficiente de Pearson. Perdón, aquí es con minúscula. Entonces, vemos esto y nos da la matriz de correlación, en donde obviamente en la diagonal tiene que haber un 1, porque si graficamos x versus x tiene que ser una línea perfecta. Por lo tanto, vemos que a pesar de que se ve bastante bien el gráfico, que se ve bastante lineal, lo confirma Pearson cuando obtiene este casi 0,98 de coeficiente de linealidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, estamos listos, aquí es fácil ver que en realidad el modelo es un modelo lineal porque vemos la asociación, podríamos trazar una línea perfecta y obtener un número, una recta muy buena que capture un poco la variabilidad de casi todos los puntos. Si nosotros quisiéramos hacer un modelo lineal, lo que vamos a hacer es utilizar la función LM y vamos a lo que uno hace es especificar la fórmula, que en este caso es el salario, y dice que dependa, con esta habilidad de chancho, de los años de experiencia. Years experience. ¿Ok? Y tenemos que decirle de dónde sacar los datos. Entonces, si mis datos se hubiesen llamado datos, este objeto de acá se hubiese llamado datos, sería aquí datos. Pero como le hemos puesto data, es así. Pueden jugar con eso a gusto. Entonces, se ejecuta este modelo y lo vamos a guardar con modelo 1 y se guarda acá en los objetos. Si uno hace clic, vemos que están los coeficientes que uno estima, ¿ok? Los residuos, ¿cierto? Los objetos, los valores ajustados porque hay un cierto error y otros. Pero lo que a nosotros nos importa siempre es darle un summary en donde esto nos va a ejecutar todo lo que tenga que ver con el resumen específico del modelo que a nosotros nos interesa. Recordad que este programa está hecho para estadística, entonces por estadístico, por lo tanto, es muy útil para hacer estadística específicamente. Vemos los residuos, su mínimo, cómo se distribuye, ¿cierto?
y vemos los coeficientes estimados, en donde vamos a ver que esta cosita de aquí es el coeficiente de intercepción es 25.792 y los años de experiencia, el valor del vehículo va a aumentar 9.450 por cada año de experiencia que tenga la persona. Podemos ver claramente aquí la desviación estándar porque recordar que los coeficientes a su vez tienen una distribución asociada, un valor crítico, que es este 11.35, 24.95, y el p-valor que le corresponde. Veamos que claramente aquí son muy pequeños, casi cero, y por lo tanto R también tiene una leyenda que estos tres asteriscos implican que ese coeficiente es significativo a un nivel casi del 0%. Pero, lo primero que uno debe analizar es este p-valor de abajo. Este p-valor de abajo implica que mi modelo sería significativo, en donde van a haber algunos coeficientes que son distintos de cero. Luego de ver que este p-valor es pequeñito y es menor a mi umbral, me voy a este p-valor. Entonces dice, primero, ¿mi modelo es significativo? Sí. ¿Cuáles coeficientes son significativos? Este y este. ¿Ok? Luego, aquí vemos el r cuadrado, ¿ok? Y el r cuadrado ajustado. La diferencia entre estos dos es que el r cuadrado ajustado lo que hace es claramente es exactamente eso, ajustar según la cantidad de variables que tiene un modelo. Porque si quiero comparar dos modelos, no, no van a ser comparables un modelo, en este caso que tiene una sola variable independiente, una variable de entrada, que son los años de experiencia, versus otro modelo que tenga 10 variables de entrada. Es esperable, se podría esperar de que el modelo con 10 variables de entrada sea mejor que el que tenga solamente uno. Por lo tanto, lo que hace es penalizar de alguna forma este recuadrado. Claro, y lo ajusta. Bueno, y aquí claramente vemos la f de Fischer, que es lo que se tiene acá, y vemos que la suma de los cuadrados tiene 1 y el arreglo de residuos tiene 28 grados de libertad. Ese es nuestro modelo, pero ahora nos interesa a nosotros ver los residuos, porque queremos analizarlo y validar nuestro supuesto. Para esto, R permite graficar solamente plot 1, y vemos acá que si lo ejecutamos, acá abajo me va a decir dele al enter algunas veces para ir mostrando los gráficos. Si vemos una vez, vemos el primer gráfico que es los residuos versus los valores ajustados, en donde vamos a analizar la homocedasticidad. El segundo que es el QQ-plot, en donde vamos a analizar la normalidad de los residuos. El tercero que es los residuos estandarizados sobre los valores ajustados, que me permiten analizar la independencia entre estos dos ítems, entre estos dos elementos. Y el último que es los residuos estandarizados sobre la influencia que tienen las observaciones dentro del modelo. Es decir, aquí vamos a identificar valores atípicos gracias a la distancia de Cook. Esos son los 4 gráficos que muestran. Y a nosotros en general no nos gusta dar enter a cada rato, por lo tanto, a nosotros nos interesa que aparezcan todos de una. En ese sentido, R con el comando par y dice mfrow y dice quiero 2 filas y 2 columnas. Si hacemos esto de acá, ejecutamos los 2 comandos al mismo tiempo, o uno después del otro, nos arroja los 4 gráficos en una sola ventana. Y aquí podemos ver que hay en estas zonas que no tenían, probablemente vamos a causar errores o ciertos sesgos de homocedasticidad, ciertos problemas de homocedasticidad. Vemos que hay ciertos valores que sí son atípicos según los cuantiles teóricos del QQ-plot. Pero vemos que sí, en realidad sí son homocedásticos, tanto en el superior izquierdo y en el inferior izquierdo, porque las rectas que estamos trazando aquí son bastante planas. Mientras que la distancia de Cook, claro, vemos acá este 0.5 que aparecía en el video de la teoría, donde podemos ver todo esto, ¿cierto? Pero así es como se obtiene. Ok, tenemos este modelo, pero ahora lo que nos interesa a nosotros es compararlo con un modelo que no tenga un coeficiente de posición. Esto, como se logra en R, se hace, bueno, copiando esto, guardando un objeto diferente para que no se sobreescriba. Y lo que hace es decirle 0 más las variables. Este 0 más lo demás, lo que hace es sacarle este coeficiente de posición. Entonces se ejecuta y vamos a copiar las instrucciones de arriba para que tengamos lo mismo y la misma estructura. Entonces vemos el resumen de este modelo 2 que ahora no tiene coeficiente de posición y si se fijan
ya no hay intercepto. Y vemos que también es significativo, pero también vemos que el modelo sí es significativo. Y aquí claramente, como el modelo solamente tiene un coeficiente estimar, este p-valor va a ser el mismo de acá. Entonces no tiene mucho sentido eso. Pero sí el R cuadrado aumentó a 0,97, en donde antes era 0,96. Entonces vemos que el modelo está bastante bien, pero ahora nos importa ver los residuos. Y vemos nuevamente que acá, tal como se había mostrado en la teoría, hay una dependencia, una relación real entre los residuos y las variables de entrada, que son estos variables ajustados. Entonces, estos residuos ya no son homoceásticos, y mucho menos tienen una esperanza cero. ¿Ok? Sí son normales, pero no son homoceásticos, no hay una varianza constante a lo largo de todo el dominio. Y por otro lado, aquí también podemos ver que sí hay una influencia, no son aleatorios homogéneos, ¿sí? Si es que hay zonas en donde no hay nada y hay zonas donde hay mucho, que es esta sonrisa de aquí. Y por otro lado, vemos que, claro, no hay valores influyentes a pesar de cualquier cosa, porque la distancia, los puntos pertenecen a los umbrales que entrega la distancia de Cook. Eso es lo que uno tiene que entregar. Entonces, a priori, claramente como vimos en la teoría, este segundo modelo no está bien porque no cumple los supuestos estadísticos. Si uno quisiera ahora ver los test estadísticos, que lo vamos a hacer para el primer modelo, para no extendernos tanto, uno puede utilizar la función IC, que es el criterio de Gaiken, y el BIC, que es el criterio bayesiano. Entonces uno obtiene estos dos valores, ¿cierto? Si aquí quisiera obtener dos, ok. Lo otro interesante de R es ver que acá si uno podría escribir en la misma línea y nos entrega acá distintos valores. Por ejemplo, ejecuta esos dos para el modelo 1 y el modelo 2, modelo 1 y el modelo 2, de forma automática, pero separados por punto y coma. Queremos comprobar la normalidad de esto, entonces vamos a usar una cosa, el test del Shapiro-Wilk, que es shapiro.test en R, y lo que uno hace es sacar la normalidad de los residuos. Por lo tanto, nos vamos a nuestro modelo y este signo peso me permite ingresar a los coeficientes, a los elementos, que es una lista en este caso. Entonces nosotros queremos analizar la normalidad de los residuos. Y vemos que el p-valor es bastante decente, es 0,20 casi. Entonces la hipótesis nula del Shapiro-Wilk, recordar que es que los residuos sí se comportan de forma normal, por lo tanto no tenemos pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula. Entonces, en ese sentido podemos asumir y comprobar, según el test de Shapiro-Wilk, que los residuos sí son normales, pero nunca afirmándolo, sino que no rechazándolo. Recordad que eso es importante. Luego tenemos este BP test, que es el de Broich-Pagan, que pertenece a la librería LM-Test, que fue la segunda que cargamos después del Tidyverse, en donde uno carga aquí solamente el modelo 1, ¿cierto? Y ve el estadístico de Broich-Pagan, donde tenemos un p-valor súper bueno. ¿Okay? Vemos claramente que aquí sí hay homocedasticidad y qué es lo que podíamos apreciar acá, ¿cierto? Teníamos sí valores acá, pero sí son bastante homoceásticos. Si hiciéramos lo mismo para el segundo, claramente esto falla. ¿Por qué? Porque no hay este variable de ruido o de sesgo, que es este beta 0 que estamos sacando. Entonces, en realidad siempre uno debería modelar con este sesgo. No es correcto sacarlo, en muchas ocasiones. ¿Ok? Si uno quisiera hacer el test de autocorrelación, que es el test de Dubrin-Watson, que también pertenece al LM-Test, ¿cierto? Tendría este modelo, que es el 1, pero además me permite otras cosas, que quiero que esta cosa sea de dos lados, que es lo que vemos acá, two-sided, y vemos que este estadístico es no lineal, por lo tanto requiere ciertas iteraciones. En este caso podemos darle 100 iteraciones, no hay problema con eso, porque son pocas observaciones. Entonces si lo ejecutamos, ya nos va a ejecutar, nos va a entregar el estadístico de Durbin-Watson. ¿Ok? Entonces me dice, la hipótesis alternativa es que sí que hay autocorrelación, o que la autocorrelación no es cero. Pero como el p-valor es un buen valor, podemos no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto,
podríamos trabajar y asumir que nuestros residuos no están autocorrelacionados. ¿Ok? Si ahora si quisiéramos calcular el test de Breuch-Godfrey, tenemos el VG-test, y lo mismo, tenemos el modelo 1 y hay dos tipos de Breuch-Godfrey, en donde es de orden 1 y de orden 2. Donde tenemos el de orden 1, podemos ver aquí que la hipótesis nula nuevamente es que no hay autocorrelación, y eso podemos decir que no se rechaza gracias a este p-valor, que es mayor siempre a un 5%, que es lo que tendríamos generalmente. Pero también tenemos un Breuch-Godfrey de orden 2, en donde podemos ver que este orden 2 sí se acerca mucho a este umbral, que es el 5%. Si nos vemos acá, podemos ver que, claro, habían ciertos errores en donde aquí no habían puntos identificados. Entonces, eso me hace entrar en cerca del umbral, cuando estamos siendo más estrictos con nuestro cálculo. Lo mismo pasa acá, en donde habían puntitos en donde había mucha nube de puntos y otros donde había poquito. Pero aún así, sí hay un error, claramente un error tipo 1, pero no es tan grave. Entonces podríamos seguir trabajando, no hay problema con eso. Vale, y lo mismo se puede repetir para el segundo modelo, ¿cierto? Que es este, y vemos que aquí claramente es 0% el p-valor, por lo tanto hay que rechazar la hipótesis nula y aquí podremos ver que están autocorrelacionados y es justamente lo que vemos en el segundo gráfico, en donde tenemos esta línea acá, que es una recta, ¿cierto? Está explicado por otras cosas. Por lo tanto, no son independientes. Lo mismo pasa acá, no son independientes. Entonces, en otro sentido, hemos visto que nuestro modelo con el coeficiente de intercepción claramente es mejor, ¿cierto? Es válido, de hecho el segundo no es válido, por lo tanto ni siquiera entra al juego. Y vemos que esto de acá podemos predecir ahora. Entonces vamos a predecir con un objeto pred y vamos a usar la función predict, en donde vamos a usar el modelo 1, y, perdón, acá, y queremos usar como nueva data lo mismo, porque quiero corroborar cómo se ajustó. Entonces, quiero además que me entregue un tipo de predicción que va a ser el tipo de respuesta. En este sentido, hasta aquí no les va a hacer mucho sentido, pero después sí que va a cambiar. Hay muchos tipos de respuesta. Y quiero que use para los intervalos de confianza un 95%. ¿Ok? Y obviamente vamos aquí el intervalo, que quiero que sea el intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, si guardáramos este objeto aquí, perdón, aquí puse una D en lugar de una S. Entonces, acá nos vamos al objeto pred, que es una matriz en donde tenemos los valores ajustados y su intervalo de confianza inferior y superior. Y es lo que podemos ver claramente aquí. Por conveniencia, bueno, vamos a hacer eso y vamos a transformarlo en un data frame para después manipularlo. Y además vamos a agregar una variable a la derecha que va a ser que este modelo, bueno, en este caso no va a ser muy útil, no lo vamos a usar, no nos compliquemos con esto, pero también tenemos que hacer esto mismo para el intervalo de predicción. Entonces, aquí vamos a copiar esto y vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de confianza, vamos a escribir prediction. Entonces, pred 2, vamos a ponerlo. Ok, entonces acá me gusta siempre llevar un orden con las indentaciones. Entonces, vamos a hacer esto. Ahí, ok. Por lo tanto, vamos a tener este pred y pred 2, que para nosotros hacer este estudio, lo que nosotros vamos a ver que los intervalos de predicción son más anchos que los intervalos de confianza. Aquí vemos que de 32.266, 23.698, 48.675, 40.000. ¿Okay? Y eso ya lo hemos explicado en la teoría. Entonces, tenemos eso. ¿Ok? Es muy fácil de ver esto. Ok, entonces, vamos a ver
vamos a ver ahora cómo graficar esta cosa. Vamos a graficar esta cosita de aquí como sigue. ¿Ok? Vamos a los datos, que es esta variable data, vamos a añadirle la columna. Entonces, vamos a añadir la columna data a esta breadth y a esta. Entonces, quizá es mejor para nosotros ver que nuestro modelo siempre va a estar en función de. Vamos a, mejor para no saltarnos partes, podemos ver acá. Vamos a borrar esta parte y sí que vamos a añadir lo completo que tenemos para no complicarnos. Entonces, acá. Vamos a hacer todas estas predicciones, ¿cierto? Y vamos a copiar esta parte de acá, en donde podemos subir. Vamos a predecir con este modelo 1, que es el que teníamos acá, este modelo 1, ¿cierto? Vamos a utilizar la misma nomenclatura, y aquí modelo 2, no quiero complicarlos. Y claramente siempre vamos a hacer los modelos de predicción perdón, los intervalos de confianza y los intervalos de predicción. Ok, entonces tenemos esto de acá y vamos a obtener todos estos datos. Entonces, vamos a analizar cómo se comportan estas cosas y podemos ver aquí que, claro, mira, fijarse, en realidad no entrega un mensaje de un warning, donde dice que en realidad dice que los intervalos de predicción no hacen sentido con la data actual, sino que con futura. Y eso es claramente lo que habíamos explicado en la teoría. Entonces, podemos ver esta cosita de aquí y nos tiene el mismo warning porque estamos utilizando intervalos de predicción. Y vemos que los datos tenemos acá. Entonces, cuando uno hiciera eso, vamos a graficar este data aux, ¿ok? Vamos a hacer este data aux con lo siguiente. Vamos a poner aquí un comentario, graficar resultados, en donde vamos a tener este data aux, ¿ok? Y lo vamos a graficar con el ggplot. ¿Ok? Y vamos a agregar una capa que es el de puntos, porque quiero un gráfico de dispersión, en donde está este aesthetic, que es los años de experiencia, ¿cierto? Years experience. Y este I, que son el salario, ¿cierto? Y si tuviéramos eso solamente, tendríamos el gráfico original. Pero podemos ver que a nosotros nos interesa en realidad es ver cómo tenemos que hacer cosas, ¿ok? Si vamos al DataUX, vamos a ver que acá hay una línea que se llama el fit y que son los valores ajustados, ¿ok? Vamos a hacer eso. ¿Y cómo vamos a graficar esa línea? La vamos a graficar, se me movió aquí, un geom, y vamos a tirar una línea, ¿ok? Vamos a tirar una línea en donde el aesthetic va a ser el X, que va a ser los años de experiencia, years experience, versus este Y, que va a ser este objeto fit, ¿okay? Y además, bueno, lo vamos a poner por fuera. Quiero una línea de color rojo. Entonces vamos a ver esto y vemos acá que nos entrega una cosita bien fea, ¿cierto? Entonces eso es algo que a nosotros no nos gusta, y es el modelo claramente original. En ese sentido, vamos a dibujar los intervalos de confianza con una transparencia. Entonces, vamos a tener acá este geom, que es el ribbon, en donde vamos a tener la variable independiente y vamos a considerar todo esto de acá, que son el intervalo de el inferior y el superior con una sombra. Si ejecutamos esto, nos va a dar lo siguiente, en donde tenemos una línea que no es tan línea, o sea, no es tan bonita,
pero tenemos los intervalos de confianza a través de todo esto, ¿cierto? Y que recordar que aquí no estamos haciendo estudios de outliers ni nada, por lo tanto es distinto, no hemos saltado esa parte y es distinto a lo que tendríamos originalmente. Aún así, podemos ver ahora qué pasa con estos intervalos de confianza y vamos a ver acá cómo es que tenemos tanto lo inferior como lo superior. ¿Ok? Tu intervalo inferior, que es esto de aquí, vamos a graficar el intervalo inferior y el superior, que es UPR. ¿Sí? Tenemos eso de aquí. Ok, entonces podemos ejecutar todo esto y vemos que acá hay un intervalo de predicción que se mueve. ¿Ok? ¿Cierto? Aquí no hemos hecho ningún tratamiento de outliers y eso va a ser lo que, repito, lo que está cambiando respecto de la presentación. No hemos hecho ese tratamiento de outliers. Pero, claramente, esto nosotros lo estamos modificando. Entonces, vamos a ver que en nuestro modelo, que es el DataUx, vamos a ver acá que estamos diferenciando por modelo. O sea, aquí con outliers y sin outliers. Entonces, para hacer esto, es que se agrega, vamos a hacer dos facetas. Esto se hace así. Vamos a identificar este model, representa el objeto que hay aquí en el DataUx, que es esta variable. Entonces, si hacemos esto, me van a dar estas cositas. Y es por eso es que teníamos esto y era el comentario que les estaba mencionando. O sea, vemos acá línea recta, que es lo que corresponde, pero claramente no le voy a tirar el código completo de una. Y vemos acá que sería este con outliers y sin outliers. En realidad debería decir acá con coeficiente de posición, sin coeficiente de posición. Aquí hay un typo. Entonces, aquí vemos exactamente lo que tenemos en las diapositivas. Y vemos que están los intervalos de confianza con el modelo sin coeficiente de posición y el modelo con coeficiente de posición con su intervalo de confianza, intervalo de predicción, ¿cierto? Vemos que los intervalos de predicción son mucho más amplios que los de confianza, ¿ok? Eso es lo que sucede acá. Y por otro lado, nuevamente, si es que uno quisiera guardar este gráfico, podría ggSave, sería pred.png, pueden ponerle cualquier nombre. Entonces va a ser, quiero que sea de tamaño 4 y que sea un poquito más ancho, 4,5 por ejemplo. Y uno diría que quiere ser que sean pulgadas. Entonces vamos a tener siguiente, aquí el archivo pred, que es como quisimos guardarlo, y tenemos nuestro archivo. ¿Ok? Eso es lo que compete a la regresión lineal de forma resumida.